Muy buenas digitales, y para los que no seguís este videoblog habitualmente, aquí de lo que hablamos es de desarrollo, de gestión IT y de informática corporativa en general. Así que quedaros hasta el final de este vídeo porque hoy hablaremos de tres conceptos que son muy importantes a la hora de plantear una arquitectura de software. Empezamos. Buenas digitales. Pues sí, tal como comentábamos, hoy vamos a hacer uno de estos vídeos que son agradecidos en general, porque comentamos o explicamos las diferencias entre distintos conceptos que se parecen de IT. En este caso vamos a hablar de tres conceptos que se utilizan mucho en el mundo del desarrollo. Estamos hablando de librerías, frameworks y middleware. Hubo un tiempo en que todas las librerías se querían llamar frameworks por un tema de marketing, de caché, etc. Pero no es cierto, no es lo mismo una librería que un framework. Y hoy aclararemos por qué. Cuando yo empecé a programar, y de eso ya hace un montón de años, cuando yo empecé a programar se decía que la diferencia entre un buen programador y un mal programador estaba en su librería de funciones. Eran otros tiempos, no había internet, el open source no existía como existe ahora. Entonces, las librerías de funciones te las ibas creando tú a medida que requerías ciertas funcionalidades, como es el mapeo de campos, campos fecha, DNI, todo este tipo de cosas. Te las pasaba a algún compañero o las pagabas muy caras. Eso, como ya os comentaba, es hace un montón de tiempo, porque hoy en día con Internet, con Open Source, encuentras librerías por doquier. Librerías para hacer casi de todo, como os comentaba, que si PDFs, que si zips, que si enviar mails, que si encriptar datos, etc. Algunos ejemplos de librerías, pues por ejemplo serían las Google Charts, para crear gráficos, etc. en páginas web, el PHP Mailer, para enviar mails en PHP, o FreeMarker para renderizar plantillas en Java. Aparte de esto, las librerías no tienen impacto en la arquitectura de la aplicación, como sí lo hacen los frameworks, que luego hablaremos de los frameworks. Usar una librería u otra no cambia la estructura de tu aplicación, no tendrá otra pinta. Quizás irá un poquitín más rápido, un poquitín más lento, generará los PDFs un poquito mejor, un poquito peor, pero como os comentaba, a nivel de arquitectura no tiene impacto. Vamos a comentar ahora los frameworks, que son bastante más recientes que el concepto de librería. Los frameworks implementan una parte de la aplicación y muchos de ellos implementan también buenas prácticas o patrones de diseño, aunque esto no es obligatorio. Por ejemplo, existen cantidad de frameworks que implementan el patrón modelo vista controlador. Estos frameworks básicamente los instalas en tu aplicación y te implementan toda la lógica del patrón. Y tú solamente te centras en lo que aporta valor a la aplicación, es decir, crear vistas, crear controladores y crear modelos de datos. El hecho de utilizar un framework, ¿qué nos aporta? Pues primero, aparte de lo mismo que nos aportaban las librerías, es decir, velocidad a la hora de implementar software, también nos implementa, por ejemplo, el usar buenas prácticas o por lo menos un framework de facto que hace que nuestra aplicación por lo menos tenga la misma estructura que todas las aplicaciones que utilizan un determinado framework para una determinada parte de la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que de entrada, que no tenemos aplicaciones que cada una es de su padre y de su madre y que nadie sabe en qué estaba pensando el primer desarrollador cuando empezó a implementar esta aplicación. Es mucho más fácil traspasar el know-how de una aplicación a otra persona o a otro equipo de desarrolladores cuando ésta incorpora varios frameworks. Algunos ejemplos de frameworks, por ejemplo, muy usados en frontend, serían Angular o React para JavaScript. Pero también tendríamos, por ejemplo, Spring Framework para Java o Symfony, muy parecido a Spring Framework de Java, pero este es para PHP. Vamos a hablar ahora de lo que es un middleware. Un middleware
es un software que ofrece servicios y funciones comunes a varias aplicaciones. El middleware más conocido sería la base de datos, ¿no? Que nos permite la persistencia de datos de una manera estándar en la aplicación, y esto se usa por doquier. Pero no es el único tipo de middleware que hay en el mercado. En el mercado podemos obtener pues, middlewares para gestión de APIs, para autentificación de usuarios, para mensajes como por ejemplo Kafka o Mosquito, del que hablamos en este mismo canal. Por ejemplo, Redis, que es una base de datos en memoria RAM y que nos ofrece estructuras de datos para trabajar con colas, etc. Aparte de las ventajas que nos ofrecían tanto las librerías como los frameworks, el middleware pues también nos permite desarrollar aplicaciones mucho más rápido, porque si tienes ya lógica de la aplicación en un software estándar, pues lo utilizas y ya está. Además de esto, normalmente permiten también comunicar varias aplicaciones, y esto es algo muy importante. Cuando uno trabaja, por ejemplo, en entornos corporativos, que es de lo que hablamos en este canal, ¿no? Donde muchas veces tienes varias aplicaciones, tienes el CRM, tienes el ERP, tienes el e-commerce, tienes el portal corporativo y quieres que todos interactúen entre todos, ¿no? Por ejemplo, quieres que desde la extranet de tu empresa se pueda acceder a los datos de facturación para poder ofrecerle a tus clientes que se descarguen las facturas o que pongan reclamaciones o lo que sea, por ejemplo. También es algo muy requerido ¿en qué? En las arquitecturas de microservicios, de lo que vamos a hablar extensamente este año en este canal. Y ya no me enrollo más. Espero que hayan quedado claras las diferencias entre estos tres conceptos: librería, el más antiguo, framework y middleware. Si tenéis preguntas o lo que sea, por favor, usad los comentarios, que para eso están. Y ya no me enrollo más. Lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, manita arriba, suscribiros si no lo habéis hecho ya, poned muchos comentarios que nos dan mucho feedback y nos ayudan a posicionar el vídeo, y compartid, que es la manera como esto llegue a cuanta más gente mejor. Hasta aquí, hasta la próxima.